Quiero agradecer al Centro de Comercio y Servicios SENA Regional Atlántico, a sus autoridades de gobierno, a su directora, doctora Jacqueline Rojas, a la subdirectora, doctora Elizabeth Tuberque Vanegas, a la coordinadora misional del centro, doctora Gisi Yeline Cortés Padilla, a la coordinadora académica, doctora María Cecilia Suárez Benavides, y a toda la comunidad académica, instructores y aprendices. A todos los colegas y demás interesados que se han conectado a esta hora, un saludo fraterno en nombre del Colegio de Contadores Públicos de Colombia. Me honra hoy representar al gremio profesional de los contadores en este espacio que a todas luces es muy importante para la formación de futuros profesionales de la contaduría, que seguramente egresarán de esta casa de estudios. Antes de ir al tema que nos convoca, quiero informarle a toda la comunidad que nos acompaña hoy en este espacio que el Colegio de Contadores Públicos de Colombia es un gremio profesional conformado por profesionales de la contaduría y que tiene un espacio importante para los estudiantes, para los técnicos y los tecnólogos y que por lo tanto pueden hacer parte de él. El objetivo misional del colegio es la búsqueda de la unidad de sus profesionales para lograr la gobernanza y la autonomía de la profesión. Creemos firmemente que participar en espacios como este nos brinda la oportunidad de una construcción colectiva para el desarrollo de la profesión, para evitar su desactualización, para mantener su atractivo e impulsar la permanente búsqueda de la excelencia en términos de calidad y competencia profesional. Hoy compartiré con ustedes el tema la gobernanza de la profesión. Tendrá un énfasis en la contaduría pública, pero creo que este es un asunto que debe ser el propósito de cualquier profesión, no solamente de la contaduría, sino de cualquier profesión. Así que este tema lo abordaremos en tres grandes temáticas. Haremos primero una aproximación al concepto de gobernanza, luego miraremos la gobernanza de la profesión y por último miraremos el gremio de los contadores en esa gobernanza de la profesión. Así que para iniciar considero importante establecer qué significa el término gobernanza. Es importante porque haciendo una revisión de la literatura sobre su significado, se encuentra que no existe una definición unívoca, es decir, que hay cantidad de definiciones como autores hay. Es mucha la bibliografía. Lo cierto es que este mare magnum bibliográfico nos ayuda con algunas coincidencias, de las cuales les compartiré algunas. Por ejemplo, una coincidencia es que el término gobernanza no es absolutamente para nada nuevo. Al contrario, por primera vez el uso de la palabra se evidenció en el siglo XV con el señor Carlos de Orleans, por allá en el año 1459-1496, un conde portugués era este señor para describir que la gobernanza era el arte de gobernar y se entendía como la autoridad que ejercían mediante un poder soberano, obviamente los soberanos sobre grupos y ciudadanos que constituían lo que hoy conocemos como la sociedad civil. Otro elemento coincidente en la bibliografía es que ese concepto de la autoridad que se ejercía de manera vertical, pues se mantuvo a lo largo de los años hasta más o menos el año 90 del siglo pasado, donde el Estado era soberano y entonces comienzan a jalonarse otras perspectivas más enfocadas al interés común que a las mismas relaciones de poder. Digamos que en este cambio, en este jalonamiento, lo que plantea una nueva tendencia de gobernar en donde ya no se mira al Estado como ese actor vertical que ejerce poder, sino que ahora se observa el Estado que se relaciona con la necesidad de asociarse más y mejor con los problemas de su sociedad,
De ahí en adelante, el concepto de gobernanza adquiere una fuerza vital. Hoy día este término está tan de moda, pues calculen hoy, imagínense, estamos hablando de gobernanza, luego el término sí es popular y eso es otra coincidencia de sus autores. Así que en ese despertar del término, que trae cambios en su concepción, por supuesto, encontramos autores como Coiban Jane en el año 1993, que fue citado innumerables veces por el autor Martínez Espejel, una obra realizada en el año 2015 titulada La investigación de la gobernanza en México y su aplicabilidad ambiental. Allí en este texto, la gobernanza se define como un proceso de dirección que debido a la adaptación del gobierno a mayores complejidades sociales, pues el Estado comienza a incrementar sus interacciones con actores sociales en actividades colaborativas. Aquí tenemos ya una disrupción entonces del concepto de gobernanza. De ahí surgen nuevas posturas, como por ejemplo tenemos a Renate Meins, en el año 2006 tiene una obra o publica una obra que se llama Gobernanza en el Estado Moderno y plantea una nueva tendencia allí del término que denomina de por sí gobernanza cooperativa, es decir, una forma de gobernar mucho más colaborativa entre el Estado y las organizaciones privadas, con un objetivo, la de formular políticas públicas. Y así como a manera de paréntesis, y grosso modo podemos decir, para que todos estemos sintonizados, que políticas públicas la podemos entender como un conjunto de acciones que debe realizar el Estado para satisfacer necesidades de la sociedad. Así que Meins indica que estas organizaciones privadas son principalmente las grandes empresas, los sindicatos, las asociaciones empresariales y otro tipo de organizaciones con intereses específicos como por ejemplo las organizaciones profesionales. Esa es una coincidencia más en toda la literatura sobre esta temática. Otra coincidencia también adicional que encontramos es la acepción de gobernanza, que ha sido tratada como sinónimo de gobierno o de gobernabilidad. Hay aportes por parte de académicos, especialmente en España, entre los años 2010-2011, en donde autores como Felipe Aguilar Villanueva, con su obra Gobernanza, el nuevo proceso de gobernar, él conceptó que de una parte, gobierno, lo que podemos entender por gobierno es la organización que representa el Estado, ¿no? La estructura con base en poderes generales y en leyes para ordenar y dirigir la sociedad. O sea que estamos hablando de que gobierno corresponde más a la estructura y de otra parte la gobernabilidad trata es de las capacidades que tiene ese gobierno para cumplir sus funciones. Entre esas capacidades podemos mirar las capacidades institucionales, las capacidades económicas, las capacidades jurídicas, la capacidad de legitimidad para guiar, por supuesto, a la sociedad. La gran conclusión de todos estos académicos en este tema es que tanto el concepto de gobierno, de gobernabilidad y de todos sus actores, tanto públicos como privados, pues son los componentes o las partes de la gobernanza. La gobernanza entonces es un todo de estos elementos como, o más bien que incorpora elementos como la concertación y la participación ciudadana, que son precisamente elementos fundamentales en la gobernanza. Hablemos de Colombia y este término. En Colombia se habla del concepto de gobernanza, pero no como esa acepción gobernanza, sino como el término de gobernabilidad. Hay un estudio realizado por Erika Castro en el año 2011, titulado Aproximación al concepto de gobernanza en Colombia. Ella dice que fue el Estado quien realmente asumió o adoptó el término y lo adoptó de las organizaciones internacionales como el Banco Mundial. Con todas las organizaciones con las que ha mantenido una constante relación, en especial por las relaciones de dependencia crediticia, en donde estas instituciones pues privilegiaban el uso del concepto de gobernabilidad.
Entonces, en consecuencia, para Colombia le quedó más fácil que se hable de gobernabilidad como si el término fuera equivalente a gobernanza. Sin embargo, este tipo de instituciones como por ejemplo el Banco Mundial, que ya en su informe de desarrollo mundial que publicó en el año 2017, que precisamente lo denominó gobernanza y ley, define este término como un proceso de interacción entre las entidades estatales y las que no son estatales, es decir, las privadas, que interactúan para diseñar y aplicar políticas. Ya habíamos hablado de las políticas públicas, trabajando en un marco conjunto de reglas formales, de reglas informales, que insta al Estado. Ese es el gran jalonamiento que hace este informe, es que insta al Estado a aprovechar los conocimientos que tiene el sector privado, y se esperaría entonces que en este marco de las posiciones que ha adoptado el Banco Mundial, pues de alguna manera reoriente a que las acepciones que tenemos hoy día sobre la gobernanza pues se puedan conjugar muchísimo mejor. En síntesis de esta primera parte y con todos los aportes de los diferentes autores nombrados y de otros más consultados, podemos inferir que el término de gobernanza tiene que ver con la solución colectiva de problemas. La atención se sitúa sobre la regulación del interés público mediante la formulación de políticas públicas en una interacción entre el Estado y los actores corporativos, privados o corporativos autónomos que propendan por construir de forma conjunta conocimiento, construir e identificar oportunidades para movilizar acciones que transformen las realidades de país. Eso, en términos generales, podemos concluir de lo que significa este término de gobernanza, que para muchos no ha sido fácil entender o comprender o asimilar. Bueno, esto ya nos da pie para entrar en materia, para hablar sobre la gobernanza en la profesión. Hemos indicado que la nueva tendencia del término plantea una forma de gobernar más colaborativa entre el Estado y las organizaciones privadas, y que dentro de esos actores corporativos privados están principalmente los gremios empresariales, los sindicatos, los gremios profesionales y otro tipo de organizaciones de intereses y de bienestar público. Así que centraremos nuestra atención en los gremios profesionales como actores del sector privado de la gobernanza, quienes cumplen con funciones reguladoras del interés público, asignadas sea de forma explícita o de forma implícita por parte del Estado, lo cual constituye para cualquiera de ellas una forma de autorregulación. Pero realmente, ¿qué es lo que implica la gobernanza de una profesión? Esa es una gran pregunta que debemos plantearnos acá. Y entonces diremos que la gobernanza de la profesión debe ser el reconocimiento por parte del Estado de que esa profesión o la profesión y sus profesionales son una comunidad organizada, son una comunidad respetada, son una comunidad diferenciada funcionalmente para participar y cooperar en la formulación o construcción de políticas públicas. Desen cuenta que anteriormente ya habíamos definido que eran políticas públicas, así que es importantísimo y es relevante para cualquier profesión el reconocimiento por parte del Estado en esa construcción. Ahora, existen profesiones como por ejemplo la nuestra, la contaduría pública, que está en primera línea del interés público. Por eso está tan absolutamente regulada. La doctrina jurídica, a través de sentencias de la Corte, pues ha declarado una y otra vez que la contaduría es una profesión con alto riesgo social, muy significativo debido pues a su trascendencia e impacto precisamente en el interés general, en especial cuando se trata de dar fe sobre veracidad de ciertos hechos, ¿no? Eso podríamos observarlo en la sentencia 645 del año 2002. Allí claramente lo manifiesta esta doctrina. Y digamos que de manera reflexiva, debo decir que a pesar de lo significativa que es la profesión para la sociedad,
A pesar del reconocimiento de múltiples fallos como profesión liberal inmersa en el interés público, en Colombia realmente no hemos sido capaces de organizar nuestra profesión. No hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para decirle al Estado que nos reconozca como esa profesión organizada, como esa profesión robusta, como esa profesión capaz de participar en política pública. No hemos sido capaces de establecer la gobernanza de la profesión. Estamos actualmente en un proceso de mesas de trabajo, pero aún los resultados están un poco lejos y no se sabe hasta dónde se pueda consensuar o acuerdos o lograr este fin. En Colombia no se le han asignado a ningún gremio de los contadores funciones públicas que le permitan de una u otra manera participar como profesión reconocida por el Estado para que colabore con en esa construcción de políticas públicas. Así que pretender la gobernanza de la profesión se ha vuelto un asunto difícil para los contadores, de largo aliento, es un tema de mucho entendimiento por parte de todos los actores. Conocemos nosotros las sentidas necesidades que tienen los contadores, los problemas que sufren en la cotidianidad individual y lo más grave que tenemos y sabemos que tenemos ausencia de ese puente de cohesión para articular y resolver las realidades de la vida pública y privada de la profesión, es decir, de ese órgano de gobernanza. La profesión reclama a todas las estructuras de la profesión, al gremio, a la universidad, al Estado, pues un equilibrio entre esa proyección y esa demanda de necesidades de la comunidad profesional para precisamente lograr su autonomía apoyada en lo que democráticamente se conoce como ese proceso de autorregulación profesional. Bien, bajo este contexto podríamos de plano mirar que el gremio profesional, ¿cuál es su participación dentro de esta gobernanza? El gremio profesional hace referencia al concepto de gobierno también, es decir, una institución organizada, una institución privada, autónoma, debidamente estructurada para gobernar la profesión de los contadores y con capacidad para cumplir fines esenciales de ordenar, de dirigir, de velar por el control independiente e imparcial de la actividad profesional de todos los asociados a este gremio profesional. A su vez, pues ese gremio podría convertirse en ese objeto y en ese sujeto de la política pública participativa, colaborativa, como parte de autorregulación social. Ahora, es importante que entendamos que cuando hablamos de autorregulación, para el caso de los contadores, estaría delegada a través de funciones públicas asignadas de manera explícita por el Estado. Aunque también podríamos decir que hay formas de autorregular voluntarias que se puede manifestar en resolución de conflictos, de intereses, pero cuando estos son contrapuestos al interior de la misma organización gremial. Pero en todo caso, lo que distingue un sistema de negociación en la gobernanza de la profesión es que las decisiones son adoptadas y no son impuestas, sino que son acordadas de manera directa. El gremio y su incidencia en la gobernanza tiene que ver mucho con el desarrollo profesional de los contadores. Muchísimo tiene que ver ese gremio en esa incidencia de gobernanza o en esa búsqueda de la gobernanza. Y es el desarrollo profesional de sus contadores. ¿Para qué? Para que la sociedad vea en esos profesionales y encuentre en esos profesionales la confianza tanto para el sector público como para el privado. Los cambios profundos en el ecosistema empresarial requieren que los profesionales redefinan sus roles y su contribución a la sociedad en general. La profesión entonces de los contadores no es inmune a ninguno de esos cambios, así que la necesidad de un buen gobierno en la profesión es imprescindible para preparar la profesión. Prepararla significa que la profesión puede visionar el futuro que requiere, es decir, haciéndole un énfasis en la implementación de un enfoque integral para la educación contable internacional,
que los contadores profesionales actuales y futuros cuenten con las habilidades, capacidades y comportamiento ético requerido para un entorno empresarial que evoluciona día a día. Creemos, o por lo menos así lo creo yo, que la profesión contable debe mostrar a la generación más joven, es decir, a los estudiantes, a los aprendices, que la contabilidad es una oportunidad emocionante y dinámica. Un enfoque dual de la tecnología y el desarrollo de las personas hará que las funciones financieras sean más enriquecedoras y más gratificantes. Es probable que el futuro de los negocios sea muy disruptivo. Existe una gran necesidad de coincidir sobre lo que depara ese futuro, pero sabemos nosotros que no es un secreto que la profesión enfrenta problemas críticos que incluyen de una parte la fragmentación regulatoria, de otra parte el fraude y la corrupción, y en esto pues tiene que ver muchísimo el código de ética que se debe promover desde el gremio profesional y que lo debe encarnar como compromiso de la profesión con integridad y transparencia. Otro problema crítico es el tema de la sostenibilidad. La fecha para avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible que corresponden al año 2030 y que la ONU pues lo ha advertido, se acerca rápidamente y ya muchos países pues estamos atrás. Las habilidades de los contadores serán cada vez más demandadas a medida que los objetivos de desarrollo sostenible ganen terreno, ya sea para promover la acción climática, brindar educación de calidad o lograr igualdad de género. Aquí la exigencia de la profesión va a ser muchísimo mayor. Así que este es un problema crítico y que toca abordarlo. Y por último, también tenemos un problema crítico a abordar, que son los informes corporativos. Los contadores profesionales brindan información y análisis que respaldan las decisiones sobre todos los aspectos de la capacidad de una organización para ejecutar su propósito, para ejecutar su estrategia y su modelo comercial. Desempeñarse financieramente, pues sabemos que crea valor. Así que trabajando en el sector empresarial y público, está bien posicionado el contador para garantizar precisamente informes corporativos. Y esto es un tema que se tiene que abordar desde un órgano de gobierno, desde la gobernanza de la profesión misma. Este es, digamos, un punto de quiebre que tiene la profesión. En Colombia tenemos que mirarlo y observarlo de esa manera. Para finalizar, me remitiré a 3 artículos de la Constitución Política que son fundamentales en el entendimiento del gremio y la gobernanza. Y lo primero que uno observa es que los gremios profesionales en Colombia se constituyen a partir del derecho fundamental de asociación consagrado en el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia. Y me atrevo a leerlo de forma textual. Se garantiza el derecho de la libre asociación para que las personas desarrollen distintas actividades en la sociedad. Este derecho fundamental de asociación, que se ejerce de manera libre y voluntaria, lo cual pues es necesario para integrar un gremio, permite que la actividad gremial de las profesiones, cuyo fin es conseguir mejoras en la profesión, respaldo para los asociados, pues redunde en que la defensa de los intereses de la profesión sea mucho más efectiva si se hace en conjunto. Además, pues permite a las autoridades del gremio, pues que realice una gestión mucho más decorosa, es lo que nosotros comúnmente llamamos realice un buen gobierno. Así que pertenecer a un gremio puede significar importantes ventajas para el desarrollo profesional. Y en este sentido, miremos un nuevo artículo de la Constitución Política, es el artículo 26. Me pongo a leerlo. Toda persona es libre de escoger su profesión u oficio y la ley le podrá exigir títulos de idoneidad. Y nos vamos a la segunda parte del artículo. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegio, cuya estructura interna y funcionamiento de estos debe ser democráticos. Yo creo que este artículo constitucional
prevé de una parte el derecho de elegir una profesión y el derecho a ejercerla, por supuesto, y de otra confiere al legislador amplias potestades en cuanto a la determinación de la entidad, del gremio encargado de ejercer esas competencias respecto de las profesiones legalmente establecidas. Y por supuesto el legislador entiende que la delegación de esas funciones públicas, en particular las de ordenación en torno al ejercicio de cualquier profesión legalmente reconocida, pues no va a ser absoluta porque solamente se le podrá delegar a algunas. Esto último es importante diferenciarlo porque el gremio de los contadores, dentro de una estructura que no solo se circunscribe en lo particular o en lo propio, también debe incluir todos los asuntos del interés público y claramente requiere regulación al tratarse de una profesión que involucra un riesgo social significativo, debido, por supuesto, a la trascendencia e impacto en el interés general. Así que los gremios de las profesiones, de los profesionales en Colombia, este es un nuevo artículo, un tercer artículo, como actores privados de la gobernanza, por supuesto, tienen un mandato constitucional. Y ese mandato constitucional, que en esencia son mecanismos democráticos de participación ante el Estado, están plasmados allí en el artículo 103 de la Constitución Política, en que más o menos el artículo en su parte que nos interesa dice que los gremios profesionales se constituyen en mecanismos democráticos de representación en instancias de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública. El principio constitucional de la democracia participativa, cuyo objetivo primordial es la de posibilitar y estimular la intervención de los ciudadanos en actividades relacionadas con la gestión pública y sobre todo aquellos procesos decisorios incidentes en la vida y en la orientación del Estado y de la sociedad civil. Podemos consultar incluso sobre esto sentencias y doctrina que hablan y corroboran y ratifican esto que estoy mencionando, como por ejemplo la sentencia 336 del Consejo del Estado emitida en el año 1994. La anterior declaración convierte a los gremios profesionales en una parte vital, fundamental para la construcción de país. Así que si los gremios profesionales son mecanismos democráticos ante el Estado, entonces la obligación de fortalecer las instituciones es innata a la responsabilidad gremial. Por ello, velar por buenas y sólidas prácticas gremiales, con rigurosa aplicación de códigos éticos, es esencial para promover el crecimiento sostenible y equitativo, y así como para fortalecer la gobernanza de la profesión de los contadores en Colombia. Mucho más una profesión como esta, que está absolutamente inmersa en el interés común. Digamos que para concluir ya esta presentación, quiero dejarle algunas conclusiones, algunas inferencias que hemos determinado a lo largo de este estudio, y es que aunque no existe un significado unívoco, esa es la primera conclusión, es que aunque no existe un significado unívoco del término gobernanza, inferimos que el término tiene que ver con la solución colectiva de problemas. Eso lo dijimos desde el inicio, cuya atención se sitúa sobre la regulación del interés público mediante la formulación de políticas públicas en una interacción entre el Estado y los actores privados de la sociedad, actores privados como los gremios profesionales. Una segunda conclusión es que la gobernanza es el reconocimiento por parte del Estado a la profesión y a sus profesionales, en donde el Estado reconoce a esa profesión y a esos profesionales como una comunidad organizada, respetada, diferenciada funcionalmente para participar y para cooperar en la formulación o en la construcción de políticas públicas que debe adoptar
o debe adaptar el Estado, relacionadas, por supuesto, con los asuntos de la profesión. ¿Sí? No pueden ser todas las políticas públicas, es aquellas que están relacionadas con asuntos de la profesión. Y ya sabemos que la profesión está altísimamente inmersa en el interés común. Por último, podríamos decir que la gobernanza es un ejercicio directivo sobre una realidad pública que responsabiliza a todos en un trabajo colectivo y colaborativo, a todos, público y privado. Es una realidad pública conocida que es para toda la sociedad, y la responsabilidad en la gobernanza del gremio profesional para el caso de los contadores pues es muchísimo mayor, toda vez que representa una profesión que está encaminada a la preservación del interés público y que de hecho la jurisprudencia en Colombia lo ha reconocido así en múltiples fallos, en múltiples sentencias. Así que la gobernanza de la profesión que planteo no es una solicitud, sino es un derecho que la profesión tiene a que se organice y ordene el ejercicio. Esa es la gran conclusión que puedo presentar sobre este tema. Espero yo haya dejado inquietudes en ustedes y puedan plantear sus preguntas.